¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Vamos a mirar un poquito hoy al futuro y hablar de uno de los eventos que el Concello de Ferrol pues conmemora siempre con mucha atención y una gran organización y también una gran previsión. Les estoy hablando de que el próximo día 8 de marzo pues el Concello de Ferrol, como siempre, como todos los años, conmemorará el Día Internacional de la Mujer. Y en esta ocasión, en este año 2013, el Concello ha querido homenajear a la exdiputada y exconcejala en Ferrol, Nona Inés Vilariño, que hoy tenemos la suerte de que nos acompañe. Nona, buenas tardes y gracias por estar con nosotros otra vez aquí en Televisión de Ferrol. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme, como siempre. Hablamos de esa conmemoración del Día Internacional de la Mujer y de que, bueno, pues se te va a galardonar, se te va a reconocer, ¿no? Pues digamos, por tu gran papel en el ámbito político y además, lógicamente, por ser de aquí, ¿no? De Ferrol. Bueno, ¿cómo has recibido esa noticia, Nona? Pues con muchísima emoción. Ha sido una de las noticias de mi vida política que realmente me ha emocionado. Una de las noticias que más me ha emocionado. Y muy brevemente diré por qué. En primer lugar, porque es de Ferrol. Es decir, yo piso esta tierra con una pasión y con una devoción por todo lo que sea este espacio en el que habito, que pensar que un ayuntamiento, y desde luego no por razones políticas, porque eso todavía me gratifica más en el sentido de que no es un acto de partido, ni que tampoco pasaba nada porque lo fuese, pero digo que me emociona más por la generosidad del concello y por la generosidad del alcalde a la hora de pensar en alguien que no tiene una vinculación política con ellos y que realmente lo que consideran es que ellos han considerado que me lo merezco, y por tanto se lo agradezco muchísimo. Pero aparte de esta condición de que es en Ferrol y de que es como es, a mí que hayan pensado en mí en el Día de la Mujer Trabajadora me hace extraordinariamente feliz, porque yo he trabajado 41 años de mi vida. Empecé a trabajar a los 24 años como profesora. Luego pues tuve algún paréntesis político. Uno, realmente, el de diputada, no me permitía atender, estuve excedente porque fueron 7 años aproximadamente, porque no podía dar clases, eso es una cosa que es evidentemente incompatible. Pero luego compatibilicé mi vida profesional con la vida política en el ayuntamiento y coticé a la Seguridad Social 41 años y me jubilé como una trabajadora de las que tienen una historia laboral grande, ¿no? Por eso creo que el hecho de que sea el Día de la Mujer Trabajadora todavía me gratifica más. Digamos que tuviste, ¿no?, un poco que compaginar esa faceta de profesora y de política, ¿no? Como podías, ¿no?, en aquellos tiempos, ¿no? Pues sí, en la primera etapa tuve que pedir la excedencia porque era imposible. Si estaba 4 días en Madrid, pues vamos, ¿no? Sí. Nunca me desvinculé del todo porque yo sabía ciertamente que la enseñanza es una tarea muy vocacional, pero al mismo tiempo también muy profesional. Si tú estás muchos años desconectada de la enseñanza, esos cambios generacionales, incluso digamos que hasta la didáctica, la metodología, todo cambia mucho, y traté siempre de estar muy en contacto. Pero luego compatibilicé mi vida en el ayuntamiento con mi trabajo en la docencia. Es cierto que pedí una reducción de jornada. Estuve en dedicación exclusiva mientras estuve en el gobierno, pero aún así, acorde con la ley, solicité la compatibilidad para poder daba 1 hora de clase al día, más o menos, o algún día podía dar 2, que las daba a primerísima hora de la mañana o por la tarde. Y es una de las cosas de las que me siento más satisfecha de haberlo hecho, porque fueron muchos años y eso me permitió no desvincularme nunca además del mundo real, que a veces los políticos tenemos el peligro de desvincularnos del mundo real y de no ser capaces de analizar y valorar lo que le está pasando al ciudadano. Sí. Es cierto que hoy en día mucha gente pues critica, ¿no?, entre comillas, a los políticos por no pegarse, ¿no?, a la realidad, al suelo, ¿no? Es decir, por estar un poco demasiado encerrado en sus despachos a veces, ¿no? Pero quizás eso ha cambiado, ¿no?, en los últimos tiempos. Bueno, yo creo que los políticos, como casi todo el mundo, ¿verdad?, son
digamos que, o somos, porque a mí mucha gente me mete en ese colectivo, como colectivo muy heterogéneo. Hay gente que ha decidido, ellos sabrán los motivos, que la política es su profesión. Y hay muchos realmente. Pero también hay mucha gente que sabe que esto casi siempre es un periodo provisional. Es decir, estás hoy y mañana no estás. Y hay que asumir con ese realismo y con ese sentido práctico que no puedes, en modo alguno, desvincularte ni siquiera totalmente de lo que es tu profesión, absolutamente, que tienes que tener siempre un hilo que te ate de una manera u otra. No quiero decir yo que tenga que ser trabajando, porque a veces es imposible, pero esa conexión es posible realizarla de muchas maneras. Y por lo tanto yo creo que sí, que ha habido un tiempo, y me parece que estamos volviendo a plantearnos las cosas de otra manera, que ha habido un tiempo que la gente pues consideraba que entrar en política era una garantía ya para que no te echasen ni a escobazos, vamos. Y eso es lo que genera dentro de los partidos esas luchas personales que son tan negativas para la política, porque cuando uno está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse en el puesto, esto no es bueno. Que no critico yo que la gente tenga ambición y que le guste la política, a mí me encanta, pero si tenemos una concepción de que esto es como cualquier otra profesión, que puede ser para toda la vida es para unos cuantos, digamos que elegidos por sus condiciones, por la suerte, porque también a veces privilegiados, ¿no? Claro, entonces los demás pues somos personas que nos dedicamos un tiempo a la política, volvemos a nuestra profesión, podemos volver a entrar en la política, y creo que eso es la normalidad de las cosas. Bueno, y volviendo un poco, Nona, a este Día Internacional de la Mujer, que será el próximo 8 de marzo, ¿crees que deberían ser todos los días del año el Día Internacional de la Mujer? O no sé cómo lo ves, no sé si crees que a veces se marcan días y deberían de ser todos como este, ¿no? Bueno, yo creo que durante mucho tiempo no estuvo, o sea, era muy necesario hacer esta reflexión colectiva y dar un escenario para que se visibilizase la labor de muchas mujeres que fueron pioneras y que realmente pues, han trabajado mucho y con fuerza por esta igualdad que todas queremos, y yo espero que los hombres también, por supuesto. Por tanto, está bien, igual que hay un Día Internacional de la Paz, un Día Internacional del Medio Ambiente, pero a mí me parece que sería estupendo que dentro de unos años no hubiese necesidad de hacer esta celebración. Entre otras cosas, porque durante muchos años, y no voy a extenderme en esto, pero es una cosa que me interesa mucho, porque es el mejor homenaje que le puedo hacer a mi madre. Durante muchos años se hablaba de la mujer trabajadora, y todos sabemos, le han quitado lo de trabajadora, porque las mujeres han podido trabajar en uno u otro ámbito, pero yo creo que este país también tiene una deuda pendiente con cientos de miles de mujeres, y yo pongo a mi madre como ejemplo, víctimas de la dictadura como las demás, desamparadas por un Estado que no les prestó la mínima atención. Mi madre jamás cobró una pensión, se quedó viuda cuando casi no había cumplido los 40 años, sacó adelante a sus 2 hijas, quiso que tuviesen estudios. Mi hermana no quiso estudiar, pero fue una decisión suya, pero ya en aquellos tiempos una mujer sola, viuda, con un pequeño negocio, empeñada porque mi padre era un gran emprendedor, se quedó absolutamente abandonada por un Estado que no le dio nada. Por no darme, no me dio ni a mí una beca, que era una buena estudiante, simplemente porque mi madre pagaba contribución industrial por una tienda de ultramarinos que teníamos en la parroquia de Santa Cecilia. Por tanto, yo creo que esas mujeres son las grandes olvidadas, porque han sido las que en la posguerra han ayudado en silencio a sacar este país adelante y a criar hijos que luego fueron la generación de la transición, muy preparados también y con mucho esfuerzo. Bueno, mujeres olvidadas, injustamente olvidadas, claro, ¿no? Por lo que nos cuentas. Claro. Yo me parece que hay muchas maneras de ser víctimas de un régimen, muchas maneras. Y esa del olvido y de dar por sentado que una mujer viuda, pues que se las arregle. Pero es que ¿cómo eso puede ser
puede no ser valorado con todo lo que significa, porque fueron mujeres del franquismo y no tuvieron una militancia feminista. No hay nadie más feminista que mi madre, que desde que se casó trabajó como cualquiera y que tuvo 2 hijas, no tuvo un varón, y compartió con mi padre un proyecto para ellas exactamente igual que si fuesen varones. Pues una en el sentido, perdona, sí, en el sentido de formación y de educación. No, una reivindicación, decía, que se debe hacer y que debe quedar ahí bien clara, no olvidar a esas mujeres que han sido muchas además, ¿no? Muchas, y a su pesar muchas de ellas no han podido nunca, no han tenido tiempo nunca para poder dedicar una parte de esas horas de trabajo a lo que era su propia proyección personal. Bueno, Nona, uno de los eventos que va a tener lugar dentro de ese gran acto el día 8 de marzo va a ser la proyección del documental de Las Constituyentes, ¿no?, de Oliva Acosta, porque en ese documental también se pone en valor que, además de estar de todo tu trabajo en el ámbito político, tú compartías con otras mujeres también el esfuerzo de que la mujer en la política pues también era importante, ¿no?, y tenía un papel pues a tener en cuenta, ¿no? Yo animo a todo el mundo a que vaya al acto. Bueno, claro que me encantaría que fuese también para compartir conmigo ese día, porque me parece maravilloso, pero se va a estrenar aquí en Ferrol, en lo que es el municipio de Ferrol, ese documental. Y en ese documental hay el testimonio de unas cuantas mujeres, éramos 27, no hay testimonio de las 27, en parte porque no cabíamos todas o era imposible, y también hay algunas que desgraciadamente ya no pueden dar un testimonio oral, aunque hay algún testimonio de ellas. Hay una de las que más participación tiene, pues ya murió al poquito tiempo de hacer el documental. Pero yo creo que lo que interesa de verdad del acto, aparte de que a mí me interesa también, sería una hipócrita si no lo dijese, y no quiero pecar tampoco de falsa modestia, que es la peor forma de la modestia, hay también ese testimonio de ese grupo de entre las 27 mujeres que tuvimos el privilegio de ser 21 diputadas y 6 senadoras, que tuvimos el privilegio de ser constituyentes. Hay un testimonio de situaciones muy variadas, en las que incluso, y podemos sorprendernos, la gente de hoy, la gente joven, mis alumnas, los hijos de mis amigas, los nietos incluso, pueden sentirse muy identificados con estos testimonios y descubrir que entonces había una forma de hacer política que desde luego creo que tiene mucho que envidiar, que la actual forma de hacer política tiene mucho que envidiar a la de entonces. Y eso es lo que nos han dicho toda la gente joven, periodistas sobre todo, con los que hemos tenido la oportunidad de hablar y que nos entrevistaron durante todo ese mes que yo estuve en Madrid y por algunos otros sitios, pues presentando la película y teniendo muchos coloquios con gente. Una de las cosas que más me emocionaba, nos decían, ¿pero dónde estabais? ¿Por qué estáis tan alejadas de la política si sois el testimonio vivo de una forma de hacer política que hay que recuperar? Y eso gratifica muchísimo. Sí, lo cierto es que fue, digamos, el primer gran paso hacia la democracia, porque estamos hablando del año 1977, poco después de la muerte de Franco. Claro, ¿no? somos, efectivamente, Franco murió en el 75, y estas mujeres somos las que estábamos en la llamada legislatura constituyente, que fue pues corta, porque fue corta, la misión de aquellas Cortes fue elaborar la Constitución, y en las que las mujeres quizá no tuvimos la proyección pública, porque claro, se habla de los padres de la Constitución, de los ponentes, que fueron una gente extraordinaria, pero también las mujeres hicimos nuestro trabajo, y muy importante, dentro de los grupos parlamentarios, y en situaciones muy difíciles, porque yo digo siempre, y lo entiendo, la tarea fundamental era traer la democracia a España. Y es verdad que no hay una democracia plena sin una igualdad. Pero los hombres, los de todos los partidos, estaban envueltos en una tarea tan necesaria, tan imprescindible, que las reivindicaciones de la mujer costaba más trabajo sacarlas adelante, porque había que acompasar el ritmo de la reivindicación al ritmo de la Constitución, de su puesta en práctica, etc.